Hay un reloj que no mide el tiempo. Mide cuánto nos queda. Y en este momento marca 90 segundos para la medianoche. La medianoche, en este caso, significa el fin de la civilización humana. No es metáfora, no es ciencia ficción. Es el Doomsday Clock, el reloj del juicio final. Un instrumento científico creado por los mismos hombres que construyeron la bomba atómica. Y hoy marca la hora más peligrosa de toda la historia humana. Ucrania en llamas. Taiwán al borde del precipicio. Oriente Medio en espiral de destrucción. Arsenales nucleares en alerta máxima. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Y qué significa realmente que el reloj esté más cerca de medianoche que nunca? Esto es Archivo Global 360. Hoy vamos a recorrer 77 años de historia, crisis y decisiones que pusieron al planeta al borde del abismo. Porque para entender dónde estamos, primero hay que entender cómo comenzó todo. Julio de 1945. En el desierto de Nuevo México, un grupo de los científicos más brillantes del mundo contenía la respiración. Lo que estaban a punto de detonar cambiaría la historia para siempre. El proyecto Manhattan había culminado. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Eso dijo J. Robert Oppenheimer al ver la primera detonación nuclear de la historia. En ese momento, la humanidad cruzó un umbral del que nunca podría regresar. 3 semanas después, las bombas caían sobre Hiroshima y Nagasaki. Más de 200.000 muertos en cuestión de segundos. El mundo había cambiado. Pero los científicos que crearon esa arma cargaban con algo más pesado que la culpa. Cargaban con el conocimiento. En 1947, un grupo de físicos del Proyecto Manhattan fundó el Bulletin of the Atomic Scientists. Su misión era clara: advertir al mundo del peligro que ellos mismos habían desatado. Necesitaban un símbolo, una imagen que hablara sin palabras. Y así nació el reloj del juicio final. La artista Martin Langsdorff diseñó el reloj en 1947. Lo colocó a 7 minutos de la medianoche. Un número elegido, según ella, por su impacto visual. Pero el simbolismo era devastador. La humanidad ya estaba en cuenta regresiva. La pregunta no era si habría una catástrofe, sino ¿cuándo? Durante décadas, el reloj del juicio final osciló al ritmo de la Guerra Fría. Cada tensión entre Washington y Moscú lo acercaba a medianoche. Cada tratado lo alejaba. Pero hubo momentos en que el mundo estuvo a segundos de desaparecer. 1953. El año más peligroso hasta entonces. Estados Unidos prueba su primera bomba de hidrógeno en enero. La URSS la prueba en agosto. El reloj se mueve. 2 minutos para la medianoche. Nunca había estado tan cerca. Hasta entonces. Octubre de 1962. La crisis de los misiles de Cuba. 13 días en los que el mundo retuvo el aliento. Misiles soviéticos en Cuba, apuntando a las ciudades de Estados Unidos. La Marina norteamericana rodeando la isla. El dedo de Kennedy y Khrushchev sobre el botón. Lo que pocos saben es que el mundo estuvo aún más cerca del fin de lo que la historia oficial cuenta. Un submarino soviético, el B-59, sin comunicación con Moscú durante días, creyó que la guerra había comenzado. Su comandante dio la orden de lanzar un torpedo nuclear. Un solo hombre lo detuvo, el oficial Vasily Arkhipov. Vasily Arkhipov dijo que no. Su voto negativo fue el único que faltaba para el apocalipsis. Un hombre, una decisión. 8.000 millones de vidas sin saberlo. Si Arkhipov hubiera cedido, esta conversación no existiría, ni nosotros. Los años 70 trajeron alivio temporal. Los tratados SALT I y SALT II entre Nixon y Brezhnev
limitaron los arsenales nucleares. El reloj retrocedió. La humanidad respiró. Pero la calma, como siempre en geopolítica, fue solo una pausa antes de la siguiente tormenta. 1983. Ronald Reagan llama a la URSS el imperio del mal y anuncia la iniciativa de defensa estratégica, conocida como Guerra de las Galaxias. Moscú interpreta cada movimiento como preparación para un primer ataque nuclear. El reloj avanza de nuevo, 3 minutos para la medianoche. Ese mismo año, un ejercicio militar de la OTAN llamado Able Archer 83 fue interpretado por la inteligencia soviética como el inicio de una guerra real. Los soviéticos pusieron sus misiles en alerta máxima. Décadas después, documentos desclasificados revelaron que estuvimos mucho más cerca del fin de lo que sabíamos. 1991. El mundo amaneció diferente. La Unión Soviética se desintegraba. La Guerra Fría terminaba y el reloj del juicio final retrocedió hasta los 17 minutos. El punto más alejado de medianoche en toda su historia. Muchos creyeron que la amenaza había desaparecido para siempre. Estaban equivocados. La euforia del fin de la Guerra Fría ocultó nuevas amenazas: proliferación nuclear en Asia del Sur, inestabilidad en las repúblicas exsoviéticas y un mundo que comenzaban por eso a ignorar los mecanismos de control que habían evitado el desastre. En 1998, India y Pakistán se convirtieron en potencias nucleares declaradas. Dos países con una frontera en disputa y décadas de guerras entre ellos. El reloj avanzó de nuevo, 9 minutos para medianoche. La carrera nuclear no había terminado. Apenas mutaba de forma. El siglo XXI comenzó con una sacudida que reconfiguró el orden mundial. Los ataques del 11 de septiembre y las guerras que siguieron introdujeron nuevas variables al riesgo global: terrorismo, estados fallidos y la posibilidad de que grupos no estatales accedieran a material nuclear. Corea del Norte avanzaba silenciosamente hacia la membresía nuclear. Sus pruebas de misiles, cada vez más sofisticadas, demostraban que la proliferación era imposible de detener con las herramientas diplomáticas del siglo pasado. En 2007, los científicos del Bulletin tomaron una decisión histórica. Ampliaron la definición de amenaza existencial. Ya no solo la guerra nuclear ponía las agujas en movimiento. El cambio climático, las pandemias y las tecnologías disruptivas pasaron a formar parte de la ecuación del apocalipsis. 2018 y 2019 fueron años de retrocesos decisivos. Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París sobre el clima y abandonó el Tratado INF con Rusia, que limitaba los misiles de corto y medio alcance. El reloj respondió: 2 minutos para medianoche, empatando el récord de 1953. Entonces llegó 2020 y el reloj hizo historia. Por primera vez desde su creación, los científicos rompieron con los minutos y comenzaron a medir en segundos. 100 segundos para la medianoche. La razón: las amenazas nucleares, el cambio climático y la desinformación habían alcanzado un nivel de riesgo sin precedentes. El 24 de febrero de 2022, Vladimir Putin ordenó la invasión a gran escala de Ucrania. Por primera vez desde la crisis de los misiles de Cuba, una potencia nuclear lanzaba amenazas explícitas de usar el arma atómica en un conflicto convencional. El mundo había entrado en territorio desconocido. En enero de 2023, el Bulletin of the Atomic Scientists actualizó el reloj. 90 segundos para medianoche. El punto más cercano al apocalipsis en toda la historia del reloj. Más cerca que en 1953. Más cerca que en la crisis de los misiles de Cuba. Más cerca que nunca. Y en 2025 y 2026, las tensiones no han hecho más que escalar. El estrecho de Taiwán se ha convertido en el nuevo punto de fricción global.
China ha multiplicado sus ejercicios militares alrededor de la isla. Estados Unidos ha reafirmado su compromiso de defenderla. Dos superpotencias nucleares frente a frente. En Oriente Medio, el conflicto en Gaza ha reavivado tensiones regionales que involucran a actores con ambiciones nucleares. Irán continúa enriqueciendo uranio a niveles cercanos a los necesarios para construir un arma. La región más volátil del mundo está más cerca que nunca del umbral nuclear. Pero hay una amenaza que el reloj de 1947 no podía anticipar. La inteligencia artificial está transformando los sistemas de armas nucleares. Decisiones que antes tomaban horas, ahora pueden tomarse en segundos. Y la posibilidad de un error de algoritmo que desencadene una guerra es, según los expertos, el nuevo frente del riesgo existencial. 77 años después de que Martin Langsdorff dibujara ese primer reloj, la humanidad sigue mirando las agujas. Hemos estado más cerca de la medianoche. Hemos retrocedido. Cada vez que parecía que la razón perdía, alguien en algún lugar tomó la decisión correcta. Vasily Arkhipov dijo que no. ¿Y aquí estamos? El reloj del juicio final no es una profecía, es una advertencia. Y las advertencias existen para ser escuchadas. La pregunta que nos deja este reloj no es técnica ni geopolítica, es profundamente humana. ¿Estamos dispuestos a hacer lo necesario para que las agujas retrocedan? 90 segundos. Eso es todo lo que nos separa, simbólicamente, del fin. Pero la simbología importa. Los símbolos mueven a las personas, y las personas mueven la historia. El reloj sigue en marcha. La pregunta es, ¿qué haremos con el tiempo que nos queda? Si este vídeo te hizo pensar, compártelo. El conocimiento es la primera línea de defensa. Suscríbete a Archivo Global 360 para más documentales sobre los eventos que están redefiniendo nuestro mundo. El próximo vídeo ya está en camino. No te lo pierdas.